Eso y hasta algunos otros. Y dejo para que usted pueda iniciar la ponencia del día de hoy. Ok, gracias, Elki. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, ¿ok? A ver, permíteme un momento. Bien, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre la ergonomía, ¿ya? Y vamos a tratar de poder llegar a los ejercicios, que es lo más importante, que es lo que quiero que en realidad aprendan, ¿ok? Así que vamos a continuar. Ya creo que les han dado a través de la plataforma mis datos. Yo soy la magíster Tabata Vega Escobar, ¿no? Y acá un breve resumen nada más de mi perfil. No sé si ya les he dado clases a ustedes o es la primera vez que les voy a dar clases. ¿Me pueden confirmar eso, por favor? Bien, para hacer un breve resumen nada más, ¿ya? Bueno, tengo una maestría en gestión de los servicios de la salud, máster en prevención de riesgos laborales por la Universidad Europea Miguel Cervantes, Valladolid, España. Soy especialista en salud ocupacional y actualmente soy la presidenta del Comité Asesor del Consejo Nacional de Salud, MINSA, de la parte de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, si es que ustedes desean escanear mi V-Card, ¿no? Pueden escanearlo y les va a aparecer eso para que más o menos conozcan un poco de mi trayectoria. Bien, entonces, para continuar, vamos a hacer acá, ¿qué es lo que vamos a hablar? El tema de la ergonomía. Ya vamos a definir un poco la ergonomía, algunos objetivos también, los objetivos, los beneficios, ¿no? Algunos dominios de la ergonomía, ¿ya? Y vamos a ir terminando con la parte de algunos ejercicios, como por ejemplo, en la realización de algún tipo de monitoreo ergonómico. Muy bien, entonces vamos a hacer una pequeña introducción, no sin antes, vamos a ver un pequeño video, ¿ok? Espera un segundo. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver un poquito, solamente unos minutos nada más del video, porque son 10 minutos, son bastantes y que solamente es unos cuantos minutos para entrar en introducción al tema que nos toca el día de hoy.
A ver, vamos a comenzar, ¿ok? A ver, de lo que hemos visto, lo poco que hemos podido ver en el video, hemos visto algunos riesgos, ya, disergonómicos, y algunas situaciones que se han presentado. Entonces, vamos a responder algunas de estas preguntas. ¿Qué piensa usted sobre cada situación? A ver, para que participen. Lo pueden hacer por el chat, ¿ya? ¿Ok? Lo pueden hacer por el chat y si gustan pueden participar levantando la manito. Entonces, ¿qué piensan ustedes sobre cada situación y si alguna de ellas les resulta familiar? A ver, un minutito. A ver, chicos. A ver, ¿están presentes ahí? A ver, chicos. Ok, a ver, la mala postura, ya, varias de esas posturas generan problemas osteomusculares, ok, las malas posturas en el trabajo pueden ocasionar lesiones musculares. Perfecto, muy bien. Entonces, en el video que nos ha presentado Napo, podemos ver diferentes situaciones, ¿no? Como por ejemplo malas posturas, ¿no? También por ahí hemos visto trabajos repetitivos, ¿no?
y que probablemente se nos resulte familiar en el trabajo, ¿no? Entonces vamos a ir hablando todo esto que acabamos de ver, ¿no? En cierta forma, si es que no hay una medida de control, ¿no? Lo que va a producir, pues, son los trastornos músculos esqueléticos, ¿ok? Y para poder evitar esos trastornos musculoesqueléticos, ¿ya? Hay pues una disciplina que se encarga de estudiar todo lo que tiene que ver con el trabajo. Y esa es la ergonomía. A ver, dice Diana, las condiciones ergonómicas a veces no son las adecuadas. Por ejemplo, las sillas a veces están deterioradas. Exacto. Ajá. La mala manipulación de cargas. Muy bien. Harumi. Muy bien. ¿No? Y bueno, esos son algunos riesgos ergonómicos que ya ustedes están identificando, ¿no? Entonces, la ergonomía, ¿no? ¿Y de qué hablamos de la ergonomía? ¿Qué sabemos de lo ergonómico? ¿Con qué asociamos a la ergonomía, ¿no? Ergonomía, si ustedes se dan cuenta en la vida diaria, ¿no? También ya hay productos que son ergonómicos, ¿no? Como por ejemplo, algunas botellas de plástico, ¿no? En la cual pues podemos nosotros comprar ya sea gaseosas, hidratantes, agua, ¿no? Tienen una cierta forma ergonómica que nos permite eh, tener un buen agarre y sobre todo el confort, ¿no? Algunos utensilios de cocina, ¿no? Para descansar, hasta las mismas almohadas, ¿no? Las sillas, los teclados, etcétera, etcétera. Los mouse. Entonces ya tenemos algunos ciertos dispositivos que en cierta forma nos ayudan a nuestro quehacer diario, ¿no? Tanto en la vida personal como en la vida laboral, ¿no? Entonces, ¿qué significa ergonomía? ¿No? Ergonomía viene de dos vocablos, que es dos vocablos etimológicamente, ¿no? Griegos, ¿no? Que es ergos y nomos, que significa leyes del trabajo o estudio del trabajo, ¿ok? Ergos que significa trabajo y nomos que significa leyes, estudio, ¿no? Tratado, ¿no? Básicamente es el estudio del trabajo. Entonces, cuando decimos que es el estudio del trabajo, ¿no? Entonces yo eh, asumimos, ¿no? Que significa todo lo que se realiza en el trabajo, ¿no? Todo lo que se encuentra en el trabajo en sí, ¿no? Desde una silla, desde el ambiente de trabajo, ¿no? Desde los dispositivos que tenemos para poder realizar una tarea, ¿no? Y también de las actividades que uno puede realizar, ¿no? Entonces, todo es el trabajo en sí. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué se encarga la ergonomía? De estudiar el trabajo. Entonces, si con esas palabras que son muy simples es el estudio del trabajo, entonces todo lo que suceda en el trabajo lo va a estudiar la ergonomía, ¿ok? Todo. Y vamos a hablar un poco de la historia de la ergonomía. A sus inicios de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por el simple hecho de que se necesitaba mano de obra y sobre todo mano de obra barata, porque según lo que nosotros sabemos de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los países, sobre todo Estados Unidos, ¿no? Los aliados, el grupo de los aliados, ya, también estaban pues dentro de las guerras producen pues que se gaste muchísimo dinero, ¿no? Muchísimo dinero, ¿no? Y obviamente pues hay problemas económicos también. Entonces, lo que generó es de que existiese pues muchísima obra o sea, mano de obra barata pues para poder hacer los aviones, ¿no? Las armas, etcétera. Y ahí, obviamente, el hecho de la sobrecarga de trabajo, ¿no? Hacía que los trabajadores también, pues, se fatiguen, ¿no? Se fatiguen, tengan algunos problemas de salud. Y ahí es donde se configura, ¿no? El factor humano. O sea, tienen en cuenta el factor humano, ¿ok? Pero estos estudios, estos términos, ya vienen desde hace muchos años, desde hace muchísimos años. Miren, en el año 1857,
donde Gasterovsky utilizó en su publicación Compendio de Ergonomía o de la Ciencia del Trabajo basada en las verdades tomadas de la naturaleza, ¿no? Y ya comenzó a dar algunas luces, pues, ¿no? De la ergonomía, ¿no? Del estudio de lo que pasa dentro del trabajo, ¿no? Entonces, ya, pero como auge, ¿no? Que comienza a aflorar, podríamos decir así, a finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y como les decía, ¿no? Había pues mano de obra muy barata, ¿no? Escasez de medios técnicos humanos, ¿no? El tema de la maquinaria militar, y ahí es donde introducen esta disciplina que es el factor humano, ¿no? O la ingeniería de los factores humanos, que básicamente estaba orientada fundamentalmente a la adaptación del hombre a la máquina, logrando mayor efectividad, ¿no? Miren, del hombre a la máquina, fíjense, ¿no? Ahora se habla al revés, logrando mayor efectividad, ¿no? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, comienzan a desarrollarse. Eso, estamos, bueno, espera un segundo. Y ahora sí, algo pasó por ahí. Bien, entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues los países, todos los países, ¿no? Obviamente pues entraron en problemas en el tema de económico, ¿no? Por el gasto que se hizo, ¿no? Por el tema de todo lo que conocemos, las muertes y todo eso, ¿no? Y comenzaron a darse al lugar muchos proyectos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en Inglaterra, ¿no? Se crea la Sociedad de Ergonomía en el año 1949. En Europa, en el año 57 la Asociación Internacional de Ergonomía. En Latinoamérica, recién, la Unión Latinoamericana de Ergonomía, la famosa ULAERGO, ¿no? En Perú, la SOPERGO, ¿no? Y también en algunos otros países, como por ejemplo, como Colombia, la Sociedad Colombiana de Ergonomía. Entonces, a lo largo de toda la historia del ser humano que ha venido pues con una larga evolución, ¿no? Y obviamente desde un principio tratando de sobrevivir, ¿no? Poco a poco el hecho de que se enfrente a muchas situaciones en la realidad ha hecho de que el hombre, ¿no? Prácticamente pueda irse pues abarcando más lugares, ¿no? Tratando de centrarse en un sitio para poder subsistir, ¿no? Ya no ser ese nómade o errante, comenzó a utilizar ya algunas herramientas, ¿no? Y obviamente, pues, el hecho de estar en cierta realidad ha comenzado, pues, a ir evolucionando, pero también el hecho de ir evolucionando no solamente en la parte de la tecnología y todo ello, sino que también ha hecho de que en ciertas formas esté en riesgo a que pueda tener pues ciertos problemas de salud también, ¿no? Entonces, la ergonomía coincide en cuatro elementos: la multidisciplinariedad, ¿no? Ahí donde hay una convergencia de diferentes disciplinas, o sea, si nosotros estamos hablando de que la ergonomía es el estudio del trabajo, obviamente van a participar muchas disciplinas, ¿no? Van a participar muchas disciplinas dentro de ello, ¿no? La higiene industrial, la medicina laboral, la seguridad industrial, etcétera, ¿ok? ¿Qué más? Un concepto sistémico que en este caso, pues, es el estudio coherente del conjunto de variables que intervienen en una situación de trabajo y las interacciones que se generan entre ellas y entre los diferentes agentes que lo componen, ¿no? Porque, como les dije, la ergonomía es el estudio del trabajo y dentro del trabajo hay muchísimas variables y estas van a interactuar entre sí. ¿Qué más? El interés prioritario por la persona, ¿no? Todo lo que es la ergonomía se centra en la persona, porque la persona es la que realiza el trabajo. Aunque ya, no sé si han visto en la noticia, ¿no? Lo que son adelantos científicos, Elon Musk, que es el dueño de lo que era antes Twitter, ¿ya? Ya ha creado, ya es su ejército, podríamos decir así, de robots, ¿no? Y inclusive ha sacado un auto que
no es necesario que tenga un piloto, ¿no? Entonces, la tecnología va avanzando, ¿no? A medida de que obviamente van descubriendo muchísimas cosas más. Y en un tiempo, probablemente, ya esto pues se vuelva así como en las películas, pues, ¿no? En las películas, así como la película Yo Robot, ¿no? Que eso es lo que lo comparan con esa película, ¿no? Y así como pasan, pues, ¿no? Que en el futuro, ¿no? De repente vamos a estar conviviendo con robots, etcétera, que probablemente pueda suceder, ¿no? En qué momento no sabemos, ¿no? Entonces va evolucionando y así como va evolucionando todo el tema tecnológico, también obviamente va de la mano de estos estas ciertas disciplinas, ¿no? El interés por el aumento del rendimiento, su objetivo es contribuir a la disminución de los costos tanto directos como indirectos del sistema productivo. Si este no fuera un objetivo a cumplir, su intervención no será eficaz y por lo tanto no tendrán razón de existir, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una empresa, ¿ya? Cuando uno tiene una empresa, entonces el dueño de la empresa, ¿por qué crea una empresa? Pues crea una empresa porque quiere ganar, pues, ¿no? Quiere ganar dinero con algunos productos, algunos servicios. Para eso se crea una empresa. No vas a crear una empresa para perder, ¿verdad? Entonces el objetivo es el producir, ¿no? Producir, ¿no? Obviamente teniendo en cuenta algunas variables, el tema de calidad, el tema no sé, de la gestión organizativa, etcétera, ¿no? Pero es obviamente producir, tener una ganancia, ¿no? Tener una ganancia. Pero cuando ocurre que dentro de la empresa, lo mismo ocurre con nosotros, si uno, ¿por qué va a trabajar? ¿Para qué uno va y trabaja? ¿No? Pues uno va y trabaja porque a las finales te van a pagar por ese trabajo y con ese dinero pues vas a poder mantener a tu familia, ¿no? No sé, realizar sueños, objetivos, viajes, desarrollarte profesionalmente. Entonces, ganamos, ¿no? En realidad tenemos una ganancia, pues, ¿no? No te preocupes, Ana Fernanda. Entonces, tenemos una ganancia al final, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre cuando eh, no hay las buenas condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que probablemente podría ser eso, o de repente se cometieron algunos actos inadecuados que hicieron de que pues tenga algún tipo de problema de salud, ¿ok? Entonces, imagínense si yo de repente tengo una empresa y tengo que entregar un producto, ¿no? El fin de semana, ¿ya? Y para que se produzca o sea, para que se elabore ese producto, yo necesito probablemente, no sé, pues vamos a poner un ejemplo, 20 personas, ¿ya? Pero de los 20 se enferman 5, entonces el producto ya no va a ser lo mismo, pues voy a fatigar a las 15 personas que probablemente van a hacer ese trabajo porque 5 no están trabajando. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Sobrecarga de trabajo, ¿no? Va a haber fatiga, ¿no? Probablemente el producto no sea como es cuando lo producen 20 personas. Entonces, el hecho de que exista, ¿no? En cierta forma, el interés por el rendimiento, la producción, ¿no? La ganancia, ¿no? Pero obviamente también cuando se tienen eh, las medidas de control, sobre todo estos programas ergonómicos, pues se va a poder mantener esos requerimientos, ¿no? Entonces, acá miren la primera definición de ergonomía por Gasterovsky, ¿no? Es un enfoque científico que nos permitirá cosechar en beneficio propio y de los demás los mejores frutos del trabajo de toda la vida con el máximo mínimo esfuerzo y la máxima satisfacción, ¿no? O sea, ciencia del trabajo sea útil, ¿no? Y que no sea perjudicial, no perjudicial, ¿ok? ¿Qué nos dice la IEA? La ergonomía es la disciplina científica que se ocupa de la comprensión de las interacciones entre los seres humanos y otros elementos en un sistema, ¿no? Miren, el ser humano con otros elementos. ¿Y quiénes podían ser esos elementos, no? La máquina, ¿verdad? El ambiente de trabajo, ¿no? Y la profesión que aplica teorías, principios, datos y métodos para diseñar, buscando optimizar el bienestar humano y el desempeño sí, del
del sistema general. Bueno, la Real Academia, vamos a pasar esto, ¿no? Vamos a dejarlo acá. Pero hay una definición que creo que no sé si lo habré puesto acá en conceptos preliminares, que habla el Decreto Supremo 050 la 050 del 2012, que es el reglamento, perdón, eh, no, perdón, la RM 375 de 2008, que es la guía básica de ergonomía. Ahí también está la definición, ¿no? ¿Y qué nos dice la guía básica de ergonomía? Que es la normativa peruana, ¿no? Que es la interacción de tres sistemas principales, que es el ser humano, la máquina y el ambiente de trabajo, ¿no? Eh, lo que trata es de que todo lo que está a su alrededor del trabajador pueda ser adaptado al mismo para, obviamente, pues, que pueda desarrollar su trabajo adecuadamente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el objetivo general es adaptar el trabajo al trabajador, ¿no? Si ustedes se habrán dado cuenta, al principio dije que cuando se dieron estos estudios de ergonomía, ¿ya? Lo que buscaba era que el hombre se adapte al trabajo y, pues, en cierta forma, pues, se produzca algún cierto aumento de la productividad, ¿no? Pero en realidad la ergonomía lo que busca es adaptar el trabajo al trabajador. Pero en sí, si nosotros lo ponemos en la primacía de la realidad, o sea, quiere decir que si se cumple verdaderamente, eso no se cumple en la realidad, pues, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede cuando a veces, por ejemplo, de repente llega un personal nuevo, ¿no? Llega un personal nuevo y de repente dice, ¿sabes qué? No hay presupuesto y solamente tengo esta mesa, esta silla y de repente no son adecuadas para el trabajador. Entonces uno tiene que adaptarse a lo que le dan. Entonces eso, por ejemplo, ya va en contra de la ergonomía, porque la ergonomía lo que va a buscar es adaptar el trabajo al trabajador. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿cuáles son los objetivos específicos? Incrementar la salud del trabajador, la calidad de vida del trabajo, la seguridad, el bienestar, la productividad. Si nosotros trabajamos en confort, con seguridad, ¿no? Nos sentimos que tenemos bienestar en el trabajo, obviamente, pues eso va a aumentar la calidad de vida en el trabajo, ¿no? Y la salud del trabajador va a estar bien. Y por ende, pues, aumenta la productividad. Disminuye el ausentismo de trabajadores. ¿Qué significa? Que si se aplican bien esos programas ergonómicos y se tienen en cuenta todas las medidas de control, ¿no? Entonces no van a haber trabajadores que se van a enfermar, pues, ¿no? Y por ende no va a haber ausentismo de trabajadores, ¿no? Disminuye los errores, el costo por incapacidad, la monotonía y por último el estrés laboral. Bueno, ¿cuál es la misión de los ergonomistas? Acá en el Perú hay muy pocos ergonomistas, ¿no? Y obviamente ya sabemos qué cosa es la ergonomía y qué es lo que busca, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen los ergonomistas. Contribuyen al diseño y evaluación de tareas, trabajos, productos, ambientes y sistemas para hacerlos compatibles con las necesidades, habilidades y limitaciones de las personas. Entonces, ¿qué más? Optimizar los sistemas de la productividad, el bienestar del trabajador, ¿no? Y por ende, pues va a haber disminución de las lesiones, del ausentismo, de la deserción, ¿no? Va a aumentar la productividad y por ende, al aumentar la productividad, haber una buena calidad de vida en el trabajo, obviamente, pues se va a aumentar la productividad, pues, ¿no? Entonces acá tenemos, perdón, acá tenemos, por ejemplo, ya el análisis del trabajo, ¿no? Dentro del análisis del trabajo vamos a ver, pues, cuáles son aquellos factores que van a intervenir en el trabajo en sí, ¿no? Los esfuerzos estáticos, la carga mental, factores psicológicos y sociales, la organización del trabajo, contenido del trabajo, disposición del puesto de trabajo, seguridad, ¿no? Ambiente físico. ¿Cuáles son los dominios de la especialización de la ergonomía? Tenemos la ergonomía física, que lo que va a hacer, pues, es estudiar los factores fisiológicos, biomecánicos, antropométricos involucrados en las situaciones de trabajo, ¿no? O sea, acá se va a ver
la antropometría de la persona, ¿no? El aspecto biomecánico, ¿no? La ergonomía cognitiva, básicamente lo que va a buscar o estudiar son los procesos de automatización e informatización de tareas que tienen su centro de preocupación en la comprensión de los procesos desplegados en las situaciones de trabajo con fuertes exigencias mentales. Básicamente acá, ¿qué es lo que nos quiere decir? La parte mental, la parte de la exigencia mental. La ergonomía organizacional, donde va a haber la mejora de los sistemas sociotécnicos en cuanto a capitalización de los conocimientos, experiencia de organización y se asimila a lo que se conoce como macroergonomía. ¿Dónde se requiere ergonomía? A ver, ¿qué podemos ver en estas fotos? A ver, ¿dónde se requiere ergonomía? A ver, ¿dónde se requiere ergonomía? A ver, chicos. Bien, acá podemos ver, por ejemplo, que hay una persona que tiene una mala postura, ¿no? Acá tenemos otra que está haciendo una mala manipulación manual de carga, en los deditos en la computadora, trabajo repetitivo, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver, ya, en la sala de cómputo, miren, todo bien bonito, la computadora, el teclado, todo bien chévere, pero está para algunos, para los niños, ¿no? Y si se fijan ustedes, los niños están haciendo un sobreesfuerzo para poder llegar al mouse, ¿no? Y el brazo está por encima del hombro, ¿no? Prácticamente. Entonces pueden ser muy buenos los dispositivos, pero no necesariamente van a calzar al trabajador, ¿correcto? Entonces ahí qué es lo que viene en la primera reflexión, que no todos los dispositivos que supuestamente dicen ser ergonómicos son ergonómicos, ¿correcto? ¿Por qué? Porque pueden traer, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la estatura media del peruano? ¿No? Tiene una estatura media de 1,70 m, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y esto es, creo que está un poco bajo, pero y la estatura media en otros países, en Europa, en Estados Unidos, son más altos. Y hay algunos dispositivos que los traen de esos países. Y cuando vienen acá, pues les resulta muy alto, ¿no? Entonces, no va a calzar con el trabajador, pues. Así sea ergonómico, le puede producir un daño. ¿Por qué? Porque esa persona es de estatura baja y, por ejemplo, esa silla es para una persona alta, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el trabajador se sienta y hay un espacio, ni siquiera sus pies tocan con el pie, con el piso, ¿no? Entonces ahí hay un problema, pues. Acá podemos ver a la trabajadora de RENIEC, ¿no? Que a través de esta máquina que obviamente facilita, es una gran herramienta para facilitar el tema de los DNIs, pero la trabajadora, imagínense, con el brazo extendido, ¿no? Casi por encima del hombro, ¿no? Entonces, que esté todo el día, obviamente va a generar ahí un problema de trastorno musculoesquelético. Ok, entonces... Fundamentos y aplicaciones, ¿no? Facilitar la adaptación al usuario de los nuevos requerimientos funcionales e incrementar la eficiencia del sistema. Ya, la intervención ergonómica no se limita a identificar los factores de riesgos y las molestias, sino a proponer soluciones. Si nosotros aplicamos un programa ergonómico, lo que vamos a hacer es proponer soluciones positivas para evitar que los trabajadores, obviamente, pues tengan algún problema de salud, ¿no? Ahora, dentro de esos fundamentos, ¿ya? Se van a dar referencias para concebir situaciones más adaptadas a las tareas a realizar en función de las características de todos los usuarios involucrados en el proyecto. Para ello, esta presentación muestra algunos fundamentos a considerar de la ergonomía como la iluminación y el entorno visual, la holgura, las posiciones y amplitud del movimiento. Ya, ok, ok, Evelyn, muy bien. La iluminación y el entorno visual. El objetivo de diseñar ambientes adecuados para la visión no es proporcionar luz, sino permitir que las personas reconozcan sin errores lo que ven en un tiempo adecuado y sin fatigarse.
Entonces, el diseño negligente del entorno visual puede conducir a varias situaciones de incomodidad, como incomodidad visual, defectos visuales, ¿no? Acá básicamente lo que estamos hablando es el entorno, cómo está la iluminación, ¿no? Y esto cómo puede afectar en mi visión, ¿ok? Muy bien, como se sabe que más del 80% de la información que recibe el hombre es visual y en ocasiones la proporción es mucho mayor. Es por ello que de todos los sentidos el de la vista es el más parecido general. El ojo humano es un producto de la luz y de las necesidades del hombre en sus actividades. La holgura, o sea, hasta dónde puedo, qué espacio puedo tener, ¿no? Debido al elevado número de personas que permanecen sentadas al efectuar sus actividades, es necesario remarcar la importancia de un diseño y de un empleo óptimo de asientos para que su uso no influya negativamente. Se ha comprobado que muchas afectaciones de la columna vertebral provienen de posturas inadecuadas o utilizar asientos que favorezcan la aparición de malformaciones. Las posiciones y movimientos, amplitud de movimientos. Para alcanzar un objeto o utilizarlo, una persona puede hacer un movimiento, lo que le permite manipular el mismo y acceder a lugares específicos. En esta parte, el estudio de la amplitud de movimientos ayuda a evitar caídas y resbalones, actos reflejos y cumplir las tareas lo más efectivo posible. Acá, por ejemplo, dice, como se puede ver en la figura, la luz ocupa una estrecha zona dentro del campo de visión del espectador, fuera de lo cual ya no existe la percepción visual. Por ende, la luz es visible y todos los objetos que entran dentro de dentro de este campo de intervalo y son parte importante del proceso visual. Vamos a ir pasando esto, ¿no? Por ejemplo, acá, trauma acumulativo, ¿no? Acá tenemos varias enfermedades o trastornos musculoesqueléticos que obviamente se van a producir de acuerdo al esfuerzo de la zona en la cual pues lo va a tener el trabajador en este caso, ¿no? ¿Ok? Acá tenemos tendinitis del manguito rotador, espondicondilitis, dedo en gatillo, los conocidos, a ver, tensión muscular, ¿no? Etcétera. Muy bien. Tenemos acá las exigencias del confort ambiental. ¿Qué significa? ¿Cómo tiene que ser el ambiente de trabajo? ¿Y dónde encontramos esa información? En la guía base, en la norma básica de ergonomía, la RM 3750 de 2008. ¿Correcto? Entonces acá dice, ambiente, exigencias del ambiente, del entorno ambiental. Dice, ambiente luminoso. Es como un checklist, ¿no? Un checklist. De acuerdo primero, estos son checklists de ejemplo, ¿ah? Ya, acá tenemos, por ejemplo, exigencias del confort ambiental, o sea, mínimamente de 200 a 500 luxes, ¿no? ¿Y qué es lo que sé yo en campo? 325 luxes, o sea, quiere decir que están dentro de los límites, ¿no? ¿Qué más? El ambiente sonoro, que habla un poco el tema del ruido, justamente ayer hablamos del tema del ruido, ¿ya? Y te dice ahí, pues, según el monitoreo que se ha hecho, se ha encontrado que tiene entre 55 y 65 decibeles. ¿Cuánto se encontró en el campo? 63,6 decibeles, ¿no? Y así, ambiente térmico lo mismo, ¿ya? Y obviamente, pues, son aquellos checklists que se podrían hacer, ¿no? Para, este, evaluar sobre todo el ambiente de trabajo. ¿Qué más? El diseño físico en lugar de trabajo es importante, ¿no? ¿Cuáles expectativas van a tener? Es importante tener en cuenta las normas, la guía. ¿Qué me dice la guía? Si la guía me dice que tiene que estar en esta posición, entonces yo le tengo que colocar en esa posición, ¿ok? Lo mismo acá, ¿no? Y acá, por ejemplo, posturas del personal administrativo. Mala postura, miren acá, no estar en un respaldar, ¿no? Miren, el de acá ya lo peor, ya ese se pasó, ¿no? Ya, entonces, este, ¿no? Y acá tenemos también posturas inadecuadas, ¿no?
Algunas de las recomendaciones, que son las pausas activas, que no quiere decir que sean malas, no son malas, al contrario, las pausas activas hacen de que te salgas, se puede decir así, ¿no? De la realidad en la cual estás como trabajador, ¿ya? Y te relajes un poco, tomes una pausa, recargas energía y nuevamente ingreses a trabajar. Ergonomía en la productividad. Las buenas condiciones de trabajo aumentan la eficiencia empresarial. Eso es importante. ¿Cuáles son los beneficios de la ergonomía? Reduce lesiones, errores, defectos, costos, ausentismo del personal y mejora la calidad, la productividad, la actitud, motivación, satisfacción en el trabajo. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, algunas posturas que uno debe de tener en cuenta en el trabajo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta acá, hay una pequeña joroba, ¿no? Entonces, para no tener eso, es importante tener una buena postura. Y acá nos dan ciertas recomendaciones a cuánto tiene que estar la computadora, ¿no? Es por ello que de repente hay algunas empresas que están sus laptops, su computadora, están ya eh, bajo esa nueva herramienta, ¿no? Lo conectan a través de una máquina que va a ir controlando y eso hace de que te ayude mucho, pues, ¿no? Finalmente, la ergonomía es la adaptación del trabajo hacia el hombre y funcionamiento y belleza. La legislación. Ya vamos a obviar un poco el tema que está acá y lo que les había mencionado ya es algunas normas que ya vienen desde hace mucho tiempo. Nosotros sabemos que existe la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿ya? Y, por ejemplo, en el Decreto Supremo 005/2012, ahí te indica que se debe hacer una evaluación de identificación de peligros y riesgos. ¿Ok? Bueno, acá tenemos un compendio, podríamos decir así, resumidísimo, de la legislación, ¿no? Primero perdón, está en la ley número 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Decreto Supremo 005, que es el reglamento de la ley, la 30222, que es que hay acá han sufrido algunas modificatorias la norma. Y por último está la RM 375/2008, que es la norma básica de ergonomía, procedimiento de evaluación de ergonómica. Acá está la norma básica, vamos a ver cómo es esta norma básica, ¿ok? Entonces, en la norma básica, ya, van a encontrar cierta información, pues, ¿no? Las disposiciones generales, los glosarios de términos, manipulación manual de carga, cuánto de peso tiene que cargar una persona, ¿no? Máximo 25 en el caso de varones, máximo 15 en el caso de mujeres, ¿ok? Equipos y herramientas en los puestos de trabajo, ahí ya. Equipos en los puestos de trabajo informáticos, condiciones ambientales de trabajo, organización de trabajo, identificación de los factores de riesgo disergonómico. Muy bien, ya sabemos que el objetivo principal es adaptar todo al hombre. ¿Ok? Ahora vamos a ir viendo. Esperen un segundo, chicos, que a- me está descargando la máquina. Esperen un segundo.
Bien, entonces ya hemos ido repitiendo un poco los objetivos, que estos son los objetivos de la norma, ¿ok? Vamos a ir pasando. Vamos a ir pasando eso también, ¿ya? Para poder llegar, pues, a algunos aspectos más importantes, ¿ok? A las 9 nos vamos a dar un pequeño break, así que no se preocupe. ¿Listo? Muy bien, entonces, manipulación manual de carga. Dentro de la norma, ahí se van a estudiar muchos aspectos importantes. Está el tema de la manipulación manual de cargas, está de los dispositivos, está de la identificación de los riesgos ergonómicos y muchas cosas más. Dentro de la manipulación manual de carga nos habla de cuál es el peso máximo tanto para hombres como para mujeres. En el caso de hombres, el peso máximo es de 25 kilos. O sea, quiere decir que el hombre máximo tiene que cargar 25 kilos. Pero, ¿qué significa el 85%? Significa de que si el trabajador carga 25 kilos, solamente hay 85% de protección, ¿correcto? Entonces, ¿qué significa? Que ese 15% que sobra, quiere decir que puede tener problemas o lesiones musculoesqueléticos, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la mayor protección? 15 kilos. ¿Qué significa? Si el trabajador carga solamente 15 kilos, la protección va a aumentar, ¿no? Va a aumentar. Lo mismo ocurre en las damas, en las mujeres, ¿no? Lo máximo son 15 kilos, ¿no? Pero la mayor protección son 9 kilos. O sea, máximo podría cargar, por ejemplo, 9 kilos para que por lo menos exista un 5% de riesgo, nada más. Ahora, los trabajadores que son entrenados, ¿qué significa? Por ejemplo, ¿no? Los estibadores, ¿no? Los que de repente hacen, pues, cargan peso, etcétera, ¿no? Y ya máximo pueden cargar 40 kilos, siempre y cuando, obviamente, tienen que estar entrenados, ¿ok? Tienen que estar entrenados. Ahora, ¿hay alguna porcentaje de protección? No existe porcentaje de protección. Entonces, ¿qué significa eso? Que tarde o temprano, a la larga, esta persona va a tener un problema musculoesquelético. Bueno, acá, por ejemplo, podríamos decir una evaluación ergonómica. Hay una evaluación ergonómica que es elaborada por la NIOSH, ¿no? Y así se llama esa evaluación, ¿no? Evaluación de manipulación manual de carga por NIOSH, así se llama, ¿ok? NIOSH. Muy bien, entonces, ¿qué más nos dice? Ya, bueno, acá, a ver, a ver, a ver. Ah, ya, acá dice, ¿no? Acá, a ver, transporte de materiales realizados con carretas u otros equipos. Donde se utiliza la tracción humana deben aplicarse de manera que el esfuerzo físico realizado por el trabajador sea compatible con su capacidad y fuerza. Ah, ya, los límites permisibles son, en el caso, por ejemplo, ¿no? Fuerza necesaria para sacar del reposo de tener una carga de 25 kilos, 15 kilos en las mujeres. Entonces, acá lo que nos está diciendo de que ya en cierto peso necesitamos tener otros equipos, ¿no? Equipos mecánicos, ¿ok? Bueno, acá hay algunas recomendaciones, ¿no? Que básicamente lo que nos habla es poder evitar cierto peso, ¿no? Primero identificar el peso, ya, y si este sobrepasa los 60 centímetros de ancho o por 60 centímetros de alto y perdón, de profundidad, ¿no? Debe de reducir el tamaño y el volumen de la carga, por ejemplo, el empleador, ¿no? Se deberá evitar cargas subiendo cuestas, ¿no? Deberá de reducir las distancias de transporte con carga. Y lo importante también es el hecho de que pida ayuda para que pueda transportar con un compañero de trabajo. ¿Ok? Muy bien, eso vamos a ir pasando. Ya acá están los métodos de evaluación de los riesgos disergonómicos, ¿no? Y acá tenemos el método Ergo-IBB, ¿ya? Tenemos el método RULA, el REBA, el OWASP, que son para esfuerzos de los miembros superiores. Método John Strain Index, ¿no? Método el checklista de OCRA, que es para trabajo repetitivo. Acá está el método carga límite recomendada por la NIOSH, ¿no? La NIOSH es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
¿ok? De Estados Unidos, ¿no? O sea, National Institute for Occupational Safety and Health, ¿no? Entonces, Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional. Bien, método de frecuencia cardíaca, el método LES, el método Renault. Y así hay un montón de métodos que se puede utilizar, pero eso va a ir dependiendo del tipo de riesgo, ¿ok? Dependiendo del tipo de riesgo. Bueno, en legislación nacional es lo que ya hemos mencionado un poco, acá también se complementa con más y están las normas internacionales. Y justamente en las normas internacionales figuran las ISOs, ¿ok? Las ISOs, ¿no? Que hace pues de que cierta actividad, ¿no? Cierta actividad, pues se pueda cumplir, ¿no? Mínimamente los requisitos, ¿no? Hay para manipulación manual de carga, para principios ergonómicos, seguridad en máquinas, etcétera. A ver, ¿cuáles son los estándares y requisitos legales importantes en otros países sobre ergonomía? Estados Unidos, a través de la ley OSHAS, ¿no? El órgano de vigilancia, que es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, NIOSH, ¿no? Y obviamente, pues, ciertas normativas que han ido saliendo y actualizándose durante los últimos 20 años, ¿no? Esto lo vamos a ir pasando. Identificación de los factores de riesgo. ¿Ya? Entonces aquí vamos a darnos un pequeño break y regresamos en 5 minutitos, ¿ya?
Bien, listo. Entonces vamos a continuar. Identificación de los factores de riesgo. Ok, vamos a obviar el videíto y vamos a continuar, ¿ya? Vamos a ver qué cosa es un peligro ergonómico. Para poder nosotros identificar los factores de riesgos o los peligros o los riesgos disergonómicos, ¿no? Tenemos que conocer primero qué cosa es. ¿No? Entonces, ¿qué es un peligro ergonómico? Es una condición relacionada con el esfuerzo físico que puede estar presente o no en un puesto de trabajo. Está presente, es posible que la persona trabajadora expuesta pueda sufrir con el tiempo un daño musculoesquelético que afecte a su salud. Para valorar si esta exposición es demasiado peligrosa, se deberá evaluar el riesgo. Y ahí vienen estos métodos de evaluación ergonómica, ¿no? Cosa es un riesgo ergonómico? Es la probabilidad que tiene un peligro ergonómico de generar un trastorno musculoesquelético. Es lo mismo cuando sabemos que es un peligro o un riesgo en forma general, pues, ¿no? Cuando hay un riesgo ergonómico, deben dirigir los esfuerzos a eliminar el peligro y en caso de que no sea posible eliminarlo, se puede realizar la evaluación específica del riesgo y mejorar las condiciones del puesto de trabajo. Es un factor de riesgo ergonómico, es una característica del trabajo que puede incrementar la probabilidad de desarrollar un trastorno musculoesquelético, ya sea por estar presente de manera desfavorable o debido a que hay presencia simultánea con otros factores de riesgo. Por ejemplo, levantar de manera incorrecta una carga, ¿no? ¿Cuáles son los principales factores? Está la generación de fuerzas, esfuerzo, alta frecuencia de movimientos, duración larga de la exposición, la ausencia de periodos de recuperación. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Por ejemplo, ¿no? Una persona ya tiene un problema musculoesquelético, ¿correcto? Y muy bien, entonces lo evalúa el médico, todo le da tratamiento, le da descanso médico, de repente, no sé, pues una semana o 2 semanas y listo. Cuando llega nuevamente al trabajo, ¿qué es lo que sucede? Lo pone en el misma área y donde se produjo ese trastorno musculoesquelético en esa área, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que también hay ausencia de periodos de recuperación, no hay una buena recuperación en el trabajador. El estatismo postural, la exposición a vibraciones, también otros factores físico-mecánicos, factores psicosociales. Acá tenemos, por ejemplo, los sobreesfuerzos, ¿no? Que son consecuencia de una exigencia fisiológica excesiva en el desarrollo de la fuerza mecánica para realizar una determinada acción de trabajo. El sobreesfuerzo supone una exigencia de fuerza que supera a la considerada como extremo aceptable y sitúa al trabajador en niveles de riesgo no tolerables. Acá tenemos factor de riesgo sobreesfuerzo, ¿no? Sobreesfuerzo musculoesquelético, sobrecarga cardiovascular, ¿no? Los efectos, trastornos musculoesqueléticos, consecuencias, lesiones traumáticas, lesiones no traumáticas, y por ende puede producirse accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? El desarrollo de trastornos musculoesqueléticos. Principales circunstancias que generan los trastornos musculoesqueléticos son la manipulación manual de carga, las posturas forzadas, los movimientos repetitivos. Muy bien, entonces tenemos las lesiones traumáticas, las lesiones no traumáticas y al final es lo que puede producirse, pues, una enfermedad ocupacional, ¿no? Muy bien, entonces hemos llegado rápido para poder tocar este método de evaluación ergonómica, ¿correcto? Muy bien, cuando nosotros identificamos identificamos los peligros ergonómicos, ¿ya? Y nos damos cuenta de que, y descubrimos que está presente este peligro, automáticamente lo que tiene que hacerse es la evaluación del riesgo. No es lo mismo como cuando hablamos del hiper, ¿no? Identificamos peligros y evaluamos los riesgos. Entonces, vamos a identificar un peligro y para ese peligro tiene su riesgo, ¿no? Lo mismo ocurre en la parte, solo que acá estamos siendo más específica para ciertas disciplinas, como por ejemplo el tema ergonómico, ¿no?
Entonces, para poder yo evaluar ese riesgo, ser más específica dentro de la parte de la ergonomía, se pueden realizar estos monitoreos ergonómicos, ¿no? Y uno de ellos es el método RULA, ¿ok? El método RULA, también conocido como la evaluación rápida de las extremidades superiores, ¿correcto? Fue desarrollada por los doctores McCartney y Corlett de la Universidad de Nottingham en el año 93. Ellos pertenecen al Instituto de Ergonomía Ocupacional, ¿no? Y este método es utilizado para realizar investigaciones ergonómicas de puestos de trabajo donde existen la posibilidad de producirse lesiones por esfuerzos repetitivos en las diferentes estructuras corporales. Para evaluar esta exposición a factores de riesgo, el método utiliza diagramas de posturas del cuerpo y tablas de puntuaciones para evaluar y cuantificar las posturas adoptadas. Entonces, los factores de riesgo evaluados en este método son la repetición de movimientos, trabajos musculares, la fuerza, posturas de trabajo. Entonces, el método RULA, la adopción continua o repetitiva de posturas penosas durante el trabajo, genera fatiga y a la larga puede ocasionar trastornos en el sistema musculoesquelético. El método RULA va a evaluar en ese sentido los miembros superiores del cuerpo. Muy bien, entonces vamos a ir pasando esto de acá. Y eso sí es importante. Cuando nosotros hacemos la metodología RULA, es importante aquí medir los ángulos, ¿ok? Medir los ángulos. Es por ello que lo que se recomienda a veces, ¿no? Ya tener o necesitar una herramienta para poder medir en este caso, los ángulos, ¿no? Por ejemplo, el electrogoniómetro, ¿no? Pero como ahora ya la tecnología obviamente se ha desarrollado, lo que nos puede ayudar es las fotografías también. Entonces ahí se pueden hacer las mediciones de los ángulos, ¿ok? Esas mediciones pueden realizarse directamente sobre el trabajador mediante transportadores de ángulos, electrogoniómetros o cualquier dispositivo que permita la toma de datos angulares. No obstante, es posible emplear fotografías del trabajador adoptando la forma estudiada y medir los ángulos sobre estos. Si se utilizan fotografías, es necesario realizar un número suficiente de tomas, o sea, son varias fotografías desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y asegurarse de que los ángulos a medir aparezcan en verdadera magnitud en las imágenes. Entonces, tenemos el método RULA. El método RULA va a evaluar dos grupos. El grupo A, que está conformado por brazo, muñeca y antebrazo, y el grupo B, que está conformado del cuello, el tronco y las piernas. ¿Ok? Pero acá dentro del grupo A hay una cierta particularidad porque aparte de evaluar la muñeca, también se evalúa el giro de muñeca. Eso es lo que vamos a ver ahora. Como comenzar, medición de ángulos de rula, es importante de que tiene que estar derecho, podríamos decir, en cierta posición, ¿no? En la cual nosotros podamos identificar los ángulos, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver, ¿no? ¿Cuál es la posición correcta? ¿Ok? Bien, entonces vamos a ir explicando en el ejercicio. Pero antes de aplicar el método RULA, es importante hacer una pequeña investigación, ¿no? Determinar, por ejemplo, los ciclos de trabajo y observar al trabajador durante varios de estos ciclos, ¿no? O sea, cuáles van a ser las tareas que van a realizar, ¿no? Y para ver cuánto es el tiempo que va a estar expuesto. Seleccionar las posturas que se evaluarán. Acá es importante observar bien, por eso a veces se les recomienda que tomen fotos o hagan un video y van tomando ahí sus fotos, ¿no? Determinar si se valorará el lado izquierdo o el lado derecho, lo que yo les decía acá, pues, ¿no? Acá, ¿no? Lado derecho o el izquierdo.
tomar datos angulares requeridos. Y ahí sí es importante, ¿no? Entonces, pueden tomarse fotografías desde los puntos de vista adecuados para realizar mediciones y hay muchas programas que pueden ayudar a eso, ¿no? Muy bien, entonces tenemos aquí ya determinar, nos dice las puntuaciones para cada parte del cuerpo, o sea, para el grupo A, para el grupo B. Obtener las puntuaciones parciales y finales del método para determinar la existencia de riesgos, si se requieren determinar qué tipo de medidas deben adoptarse, ¿no? Rediseñar el puesto o introducción de cambios para mejorar la postura si es necesario y en caso de haber introducido cambios, evaluar de nuevo la postura en el método RULA. Y se expone este, la evaluación por, en este caso, esa metodología RULA, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, grupo A, ya, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que va a medir? Medición del ángulo del brazo, ¿no? Y así, nosotros tenemos que observar cómo está el brazo y de acuerdo a eso le damos un puntaje, ¿correcto? Si, por ejemplo, veo que el brazo está entre 20 y 45 grados, entonces yo busco acá en la tablita o en el, ¿no? En la guía y nos dice pues que vale 3. O sea, su puntaje para esto vale 3, ¿ok? Entonces, la puntuación obtenida de forma valora la flexión del brazo y esta puntuación será aumentada en un punto si es que existe elevación del hombro. ¿Qué significa? Cada uno yo les había dicho, ¿no? Grupo A evalúa brazo, antebrazo y muñeca, pero cada uno de ellos es como si tuviera una subevaluación, ¿ok? Por ejemplo, en el caso del brazo se va a evaluar si es que hay una modificación de puntuación del brazo, ¿no? Si es que está arriba, si es que está abducido o etcétera, ¿ok? Bueno, acá explica un poco de la puntuación del antebrazo, pero vamos a ir mejor de frente al ejemplo. ¿Ok? Dice acá, medición del ángulo del antebrazo, ¿no? Entonces tenemos que observar cuáles podría ser el ángulo, tomar fotos, ¿no? Y ahí vamos identificando más precisamente. Y luego, obviamente, vamos a determinar a través del tema de la medición de los ángulos, ya, cuál corresponde, si es uno o es dos. Muy bien, tenemos a la puntuación del antebrazo y así como hubo una modificatoria para el brazo, acá también te pide si es que hay algún tipo de modificación, ¿no? Si es que está al lado de un cuerpo o si cruza la línea media, ¿correcto? Puntuación de la muñeca. Acá viene la puntuación de la muñeca. Acá tenemos medición del ángulo de la muñeca, ¿no? Y de acuerdo a ello le vamos a dar un puntaje. Una vez que tenemos tenemos ya la evaluación, ¿no? De cada, ahorita estamos viendo el grupo A, de cada grupo, entonces ya vamos a ir viendo las demás tablas, ¿ok? Luego acá tenemos, por ejemplo, la modificación de la puntuación de la muñeca, como él decía, ¿no? A pesar que son tres, en cierta forma, ¿no? Aumenta el hecho de que también se va a evaluar la puntuación de la muñeca. Y acá nos dice si es que está desviado a radial o si está desviado cubital. Muy bien, acá tenemos el giro de la muñeca, ¿ya? Y tenemos pues el puntuación para la misma, ¿no? Si está en pronación o supinación media, ¿ya? Vale 1. Y si está extrema, vale 2. ¿Ok? Y hemos terminado con el grupo A. Ahora vamos a hacer el grupo B, que es tronco, cuello, tronco, piernas. Igualito se va a hacer la tabla, ¿ya? Para poder observar las fotografías de las personas que van a ser evaluadas. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta?
Bueno, veo que no tienen una pregunta, asumiendo que entienden, ¿ok? Bueno, medición del ángulo del cuello, ¿no? Ahí también, ya no es necesario de que, señor, ingeniero, no sé qué, quiero medirte el ángulo, no sé, no, pues, no puede ser, ¿no? Por eso existen herramientas para poder hacer esas cosas, ¿no? Entonces acá medimos el ángulo de la muñeca, ¿ok? ¿Qué más? También la muñeca, perdón, el cuello, muñeca, mi parte. También el cuello, así como los anteriores, tienen su modificación. ¿Ok? Y ahí, ¿cuál es lo que van a indicar si es que está la cabeza rodada o si hay una inclinación lateral? ¿Ok? Puntuación del tronco, y acá vamos a ver, acá está el tronco, ¿no? La puntuación del tronco es de acuerdo a lo que nosotros vamos a observar, ¿no? En este caso, por ejemplo, si es que hay un trabajador que está sentado, pues le colocaré uno nomás, pues, ¿no? Colocaré uno. Una vez que tenemos los valores tanto del grupo A como el grupo B, ya antes de terminar el grupo B hay que ver la modificación de la puntuación del tronco, igualito, de acuerdo a lo que nosotros vemos acá, se va a evaluar, ¿ok? Acá tenemos, ¿no? Si es un tronco rotado, más un punto. Si es un tronco con inclinación lateral, también nos dan un puntaje. Puntuación por último de las piernas. Igualito también vamos a ver acá la puntuación de las piernas de acuerdo a la posición en la cual están parados haciendo una tarea. ¿Ok? Si está sentado o parado, ¿no? Vamos a ver la puntuación de la pierna. Muy bien, entonces tenemos acá la tabla de puntuación del grupo A, que es el brazo, antebrazo y muñeca. Dentro de la muñeca está también pues el giro de la muñeca. ¿Ok? Muy bien, entonces acá tenemos. Supongamos que en brazo, vamos a ver acá. Ahora vamos a ver ya, ese colorcito, ya listo. Bien, entonces supongamos que en la evaluación del brazo, nosotros pusimos, supongamos 3, ¿ya? Listo. Hasta ahí todo. Luego vamos al antebrazo. El antebrazo también ya se evaluó y vamos a poner acá un puntaje. Ya, muy bien. Luego vamos a evaluar la muñeca, ¿no? La muñeca, ya que acá hay dos cosas, la muñeca y el giro de muñeca, ¿ok? Entonces acá evaluamos la muñeca. ¿Cuánto será de la muñeca? Primero vamos a ver cuál es el giro de la muñeca. Tenemos una muñeca como general y tenemos al giro como lo que manda para poder hacer la evaluación, ¿ok? Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos la muñeca en el giro de la muñeca, ¿ya? La intersección de repente, giro de la muñeca es 3, ¿ya? Y estamos en la segunda situación. Ojo, no quiere decir que cada uno es diferente, puntaje, no, 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 ¿ok? Muy bien, entonces acá podemos ver, ¿no? Miren acá, esto se une para este lado de acá y el antebrazo, ¿no? Se va a unir con el giro de la muñeca. Al final, ¿qué te va a salir? Un resultado. Ese resultado, ya, me permiten borrar, ya. Bien, ese resultado que salió 3, ya, ¿qué quiere esto? Ahora sí. Ya, entonces ese resultado es del grupo A, solamente del grupo A. Lo mismo se va a hacer con el grupo B, ¿ok? Lo mismo se va a hacer con el grupo B.
Bueno, acá no salió tan completo, pero igual es, ¿no? Supongo es mínimo, ¿no? Igual tenemos que ver el tema de la posición del cuello, la posición del del tronco y las piernas, ¿ok? Bien, entonces, una vez que tenemos los resultados del grupo A y del grupo B, cada una de ellas se va a someter a otra evaluación más específica, ¿ok? Y ahí hablamos de la tabla 15, de la tabla 16. Y acá está, puntuación por tipo de actividad. Estas dos tablas son para los dos, ¿ok? O sea, por ejemplo, en este caso del grupo A y del grupo B, ¿correcto? Ya acá donde siempre se equivocan los alumnos. Ok, entonces una vez que tenemos la puntuación, tenemos que agregar o quitar o sumarle algo a la actividad como tal, ¿ok? O sea, a la posición como tal del trabajador. Muy bien, entonces, una vez que ya eh, se ha evaluado el grupo A, el grupo B, ya, y tenemos las puntuaciones del aspecto específico de estas dos evaluaciones, tanto el tipo de actividad y la fuerza ejercida, vamos a tener pues un valor, ¿ok? Vamos a tener un valor. Supongamos que en la puntuación salió 2, ¿no? Espérense. ¿Quién sale con un 15? Ah, acá está. Entonces, ustedes dirán, acá hay otra tabla. Sí, hay otra tabla. Primero hacemos en la tabla A, luego hacemos en la tabla B, ¿ya? Solamente es eso, nada más. Pero cuando yo ya le agrego esas dos actividades que tengo que sumarlas, ¿ya? Ahí sí, obviamente ya se convierte en otra tabla final, ¿ok? Que es esta tabla, que es la puntuación C o la puntuación D, ¿correcto? Muy bien, entonces una vez, por ejemplo, ¿no? Acá salió un valor de 3, ¿ya? Y y vamos a ver de acuerdo al tipo, al grupo de trabajo en cuál le va a corresponder. Y acá vamos a poner de repente 3 también, ¿ya? Vamos a poner 3. Entonces, ¿qué significa? Hay una interacción, ¿ve? ¿No? Una interacción, ¿ok? Muy bien, ¿dónde está el borrador? Va. Mm, Acá está el borrador. Ya, ahora sí. Nivel de actuación, y vemos acá, ¿no? Una vez que atendemos todo y ya tenemos el examen, perdón, la guía evaluada, ¿no? Como debe de ser, ya ahí es donde se coloca la evaluación o la puntuación final. ¿Ok? Si va de 1 a 2, riesgo aceptable. Si va de 3 a 4, puede requerir cambios en la tarea. Si va de 5 a 6, se requiere el rediseño de la tarea. Y 7, se requieren cambios urgentes en la tarea. Entonces acá ya hay, ya, ¿no? Entonces es más, vamos a ver cuál es el riesgo, ¿ok? ¿Cuál es el riesgo? Bueno, eso es lo que les he explicado, ¿no? Acá tenemos el tipo de actividad, miren, ¿no? Tipo de actividad. Este, y la puntuación del grupo A. ¿No? Acá tenemos fuerzas y cargas, puntuación, ¿no? Y la evaluación final. Ok, chicos, hasta acá entendieron, ¿entienden? Muy bien, acá tenemos un ejemplo. Ya, acá tenemos un ejemplo. Dicen, puesto de trabajo, ejecutivo de banca de negocios. Factores de riesgo, trabajo repetitivo, trabajos musculares estáticos,
la fuerza puesta al trabajo, postura al trabajo. La ejecutiva realiza en gran parte del día en posición sentada, con unas manos con unos de sus manos y movimientos de cabeza. Y acá tenemos, miren. Vamos a memorizarse, ya, vamos a darle acá un minuto perdón, un tiempito, ¿ok? Vamos a darles 2 minutos para ver cómo resuelven esto, ¿correcto? 2 minutos nada más, ¿ah? Ya, acá este de acá es el puesto de trabajo, es una trabajadora, ¿no? Que da información, etcétera, para que puedan, hacerlo. Acá te explica todo, ¿ok? 2 minutos nada más para ver qué es lo que... Tómale una foto a esta de acá, a esta señorita, ya, y ténganlo en su teléfono, ¿correcto? Muy bien, para avanzar. Dice, la ejecutiva realiza en gran parte del día en posición sentada con más uso de sus manos y movimientos de cabeza, ¿ok? Vamos a ver la puntuación número uno, o perdón, la puntuación del brazo. ¿Cuánto sale del brazo? De acuerdo a lo que nosotros hemos visto acá, ya no nos da más información. Ya bueno, no importa. Ya, lo que yo de repente yo he visto, ya, vamos a plasmarlo en ese cuadradito. Vamos a plasmarlo en ese cuadradito. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros ya sabemos, ¿no? El tema de la medición y todo, nos descargamos el app, etcétera, entonces ahí automáticamente va a leer el ángulo, pues, ¿no? Entonces, mientras que vamos analizando, vamos a ver la respuesta de esta trabajadora que está sentada ahí. ¿Ya? Entonces, extensión de 20 a flexión de 20 y 45 grados, 20 soles, ¿no? Física. Flexión de 45 y 90, 3 y así sucesivamente. ¿Correcto? Listo. La ejecutiva al momento de usar el teclado y en la mayor parte de las actividades que realiza, flexiona brazos. Miren acá, importante. Flexiona brazos en un ángulo mayor de 20 grados. Por ello se le da esta puntuación. Ya, modificación de la puntuación del brazo. Tenemos dos brazos, ¿ok? Pero acá tenemos que evaluar cómo lo coloca. De acá dice, la ejecutiva siempre apoya con los brazos tanto en el escritorio y también al llenar de las solicitudes o agarrar el mouse. Puntuación del antebrazo, ¿no? Es importante, ¿no? A partir es importante siempre, pues, ver el tema fotográfico, las escuadras, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Al momento de explicarle al cliente sobre el producto, la ejecutiva eleva el antebrazo haciendo movimientos que hacen énfasis y van acordes con la orientación que brinda, ¿no? Entonces acá también tenemos que medir el ángulo, ¿no? Y ver cuál es a qué corresponde, pues, ¿no? Luego también tienen su propia modificatoria, que es la modificación de la puntuación del antebrazo. Igual, si es que la línea cruza, ¿no? Es +1 y si está en un lado es +1, ¿ok? Puntuación de la muñeca. La muñeca, vamos a ver, ¿no? En qué situación puede estar. Y acá lo que va a evaluar es, por ejemplo, si es menor de 15 o mayor de 15, ¿no? Acá le van a restar los 2 puntos. Bien. Entonces, en cuanto a la modificación de la puntuación de la muñeca.
Muy bien, puntuación del giro de la muñeca. Acá vamos a ver si está en supinación media o la extrema. Y de acuerdo a ello, vamos a colocarle el valor. ¿Ok? Vamos a colocarle el valor. Igual la puntuación del cuello, ¿no? ¿Dónde va a ir la modificación de la puntuación del cuello? Y acá nos va a decir si está rotada o no está rotada o si está con cabeza de inclinación lateral. Bien, entonces tenemos la puntuación del tronco, ¿ya? Que ve sentado, en la primera que está sentado bien apoyando con un ángulo tronco lateral, ¿no? Y eso va a valer 1. Flexión entre 0 y 20 grados, flexión entre 20 y 60 grados o mayor de 60. Muy bien, acá tenemos la tabla 11, modificación de la puntuación del trono. ¿Ok? Bueno, eso es del tronco, perdón, de la puntuación del tronco. Ya vamos a ver si el tronco está rotado o si está inclinado hacia un lado. ¿Ok? Igual le damos su puntaje. Puntuación de las piernas. Igual también vamos a ver si es que están bien, cómo va si están bien apoyados, ¿no? De pie con el peso simétricamente distribuido y espacio para cambiar de posición y etcétera. Se le va a dar un valor ahí. ¿Ok? Muy bien, acá es un poco la puntuación A, cuánto ha salido, acá ha salido 3, por ejemplo, ¿no? La puntuación B, acá también ha salido 3, ¿no? Y ya tenemos la puntuación A como la puntuación B, ¿ya? Listo, acá tenemos B. Dentro del resultado tenemos que entrar tanto de la mujer como eh, del grupo A y del grupo B, tenemos su puntuación. En este caso, por ejemplo, del grupo A salió 3 y el grupo B también salió 3. Ahora, a esto se le tiene que agregar la actividad y también el uso de la fuerza, ¿ok? Entonces, en este caso tenemos, pues, no 0, 0 porque no se ha contabilizado, pero supongamos que existiese, acá por ejemplo hay 1, ¿no? Acá hay 1. ¿Ok? Y luego de ello ya viene pues el resultado, ¿no? Antes de resolver, primero se tiene que poner acá la puntuación final, ¿ok? La puntuación final. ¿Qué significa? A ver, nosotros hemos evaluado el grupo A, el grupo B, ¿correcto? Pero aparte de ello se le ha aumentado otras cosas más. Ya con ese resultado, ya no son A ni B, sino se convierten en C y D, ¿correcto? Entonces, al, 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 al ya tener como puntuación las tablas, la C y la D, ahí recién el resultado, ¿no? que existe en esa interacción es el que se va a colocar, ¿no? En este caso, por ejemplo, dice, ¿no? De 3 a 4 puede requerirse cambios en la tarea, es conveniente profundizar en el estudio. Entonces, acá, por ejemplo, nos dicen en el 4. ¿Ok? Muy bien, chicos. Creo que lo he hecho un poquito rápido para poder llegar a los ejercicios en sí y ya creo que me sobrepasé. Entonces, es importante tener en cuenta que la ergonomía va a estudiar, ya, va a estudiar esa interacción entre el hombre, la máquina y el medio ambiente. Y que todo tiene que estar adaptado al hombre. ¿Ok? Entonces, qué importante tienen los programas ergonómicos, porque a las finales lo que va a hacer es poder mejorar, ¿no? Las condiciones de trabajo y obviamente aumentar la producción también. ¿Ok? Dentro de ellos también están
hemos hablado un poco sobre las interacciones entre estas diferentes metodologías, ¿no? Hay quienes pues ya mantienen en cierta forma, no cierta situación con respecto a cada persona que puede evaluar algún monitoreo. Tenemos un montón de monitoreos, ¿ok? Tenemos un montón de monitoreos, pero eso va a depender mucho de el tipo de riesgo que van a evaluar, ¿no? El tipo de riesgo que van a evaluar. Hoy día hemos visto Rula, ya que evalúa, por ejemplo, los miembros superiores, ¿correcto? Los miembros superiores. Y frente a ellos se le va colocando un puntaje dependiendo de cómo yo lo estoy observando, ¿no? ¿Qué observo yo, ¿no? ¿Qué identifico? ¿Ya? Y obviamente con el checklist de este, de este Rula, ¿no? Pues se les va a hacer más fácil, pues, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, chicos, para ir culminando? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta? Bueno, aparentemente no tienen. Ya, igual creo que hay otra clase más, ahí vamos a tocar, ¿no? Me gustaría tocarles otra metodología para que ustedes puedan aprender y hacer otro ejemplo con esta metodología que hemos visto, ¿ok? Bueno, chicos, ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente. Espero que se porten bien, ¿no? Y podamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.